Iniciamos hoy día con una frase de Huxley en defensa de la teoría de Darwin contra los ataques del obispo anglicano Samuel Wilberforce. Decía así: no me avergonzaría de tener un mono como antepasado, pero sí me avergonzaría de estar emparentado con un hombre que utiliza grandes dones para ocultar la verdad. A pesar de su tema científico y de todos los términos técnicos que se encontrarán en este audio, puede considerarse como una novela policíaca. Tiene un problema central que debe ser resuelto: el cierto número de pistas que se van acumulando a medida que se desarrolla el relato. Como cualquier buen misterio, este comienza con un cuerpo, el cuerpo humano, el suyo, el mío, el del hombre de la calle. Lo más notable del cuerpo humano es que es único. No hay ninguno como él en el mundo que combine los atributos de pensar, hablar, caminar, siempre sobre sus extremidades posteriores, hacer cosas con sus manos, ver en relieve y en color. Ningún otro que dependa fundamentalmente de sus adaptaciones culturales más que de sus adaptaciones físicas para poder prosperar. Este es el problema. ¿Cómo llegó el hombre a ser así? ¿De dónde vino este extraño cuerpo? ¿Quién soy yo? Cualquiera que reflexione se hace alguna vez esta pregunta, la más profunda e interesante que existe. La respuesta dependerá de quién se formula la pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un nombre que me identifica ante los extraños, si me lo preguntan. Pero para el cartero, mi nombre es menos útil que el número de la calle donde vivo. En mi banco me conocen por un número de cuenta. En mi oficina por un número de la seguridad social. Pero estos números dicen muy poco acerca de mí. Revelan que tengo una cuenta bancaria y un trabajo, ya que su verdadero objeto es localizarme entre millones de seres numerados y sin rostro, de manera que el dinero me pueda ser entregado. ¿Pero qué dicen acerca de mí mismo? Mi pasaporte da unos pocos datos. Revela que soy un hombre, que mido 1,80 y tengo ojos castaños. 1,80 m, alto, pero no excepcionalmente. Alrededor de 10 centímetros más alto que el promedio de los americanos. 17,5 centímetros más alto que el promedio humano. ¿Cómo llegué a ser así, puesto que mis padres eran bajos y 3 de mis abuelos muy bajos? ¿Fue mi cuarto abuelo, el padre de mi padre, el responsable? Lo ignoro. Abandonó a su esposa pocos años después de casarse. Llevó una vida errante y se suicidó antes de que mi padre cumpliera 20 años. Mi familia prefirió no hablar de él. 3 de mis abuelos tenían ojos azules. ¿Me legó el casi desconocido suicida mis ojos castaños? ¿Qué más me legó? A veces desearía saberlo. ¿Acaso ese sentimiento de desamparo que me abate cuando las cosas resultan particularmente mal? No lo sé. Todo lo que puedo decir es que soy un producto de aquellas personas, una nueva combinación de trozos y piezas heredados, formado por el medio en que vivo,
un medio que es en cierto modo hechura mía, pero también de ellos, y en parte de sus padres y de los padres de sus padres. Cuando me pregunto quién soy, me veo obligado a mirar más allá de una madre y un padre, a quienes conocí íntimamente, pasando por 8 bisabuelos, que son poco más que un nombre, hasta 16 tatarabuelos, cuyos nombres ni siquiera conozco. Mi pensamiento se remonta cada vez más atrás. Hubo una época, hace 1000 años, en que tuve innumerables antepasados, todos entre sí contemporáneos, que poblaban la mayor parte del mundo. Si ningún pariente se casó nunca con otro, sin importar cuán lejanamente estuvieran emparentados, debe haber habido más de 1000 millones y todos debieron de vivir más o menos en la misma época. Pero la población total del mundo era entonces aproximadamente solo de 280 millones. Primos, segundos, terceros y cuartos siempre se han casado entre ellos sin advertir su parentesco, pero tampoco para compensar esa superposición permítanseme dividir arbitrariamente esa gran horda ancestral no por 2 ni por 10, sino por 1000. Aún así, queda 1 millón de individuos, todos distintos y todos antepasados míos, viviendo en el mundo en la época de Guillermo el Conquistador. Mi familia es mayoritariamente de origen inglés, escocés y holandés. ¿Pero qué significa eso? Realmente nada, porque hace 1000 años la mayoría de ellos aún eran sajones y pictos, ya que en aquella época el 90% de la población del norte de Europa eran campesinos. Es evidente que casi todos mis antepasados fueron también campesinos iletrados, ignorantes y supersticiosos, agotados por el duro trabajo y minados por la enfermedad. Sin dientes a los 25 años, la mayoría moría a los 35. No me siento vinculado a ellos, pero yo soy de ellos. En mi cuerpo llevo sus genes, mi aspecto, mi forma, mis deseos, mi predisposición hacia algunos alimentos, mi manera de pensar, algo de cada uno de ellos. Remontémonos 1000 años más en el tiempo. Con toda seguridad encontraré entre mis antepasados romanos y griegos, junto a semitas del Medio Oriente, tártaros del Extremo Oriente, egipcios y algunos negros africanos. Sin embargo, mis antepasados fueron los antecesores de aquellos campesinos de la Europa medieval. Hace 2000 años se agrupaban en tribus que vivían en selvas a orillas de los ríos y practicaban una agricultura primitiva. La civilización ha avanzado, pero por doquier pueden rastrearse todavía sus huellas. Según la concepción moderna, eran salvajes. Algunos de ellos puede que nunca tuvieran un trozo de metal en sus manos y sin embargo son mis antepasados. Si me remonto 100.000, 500.000, 1 millón de años atrás, continúo encontrando antepasados, pero ahora ya no se parecen a las personas. Comparándolos conmigo, sus cerebros son pequeños, sus mentes pobres, sus procesos de pensamiento sumamente limitados. Si es que sabían hablar,
lo hacían de una forma muy primitiva. Si usaban alguna vestimenta eran pieles. Algunos ni siquiera conocían el uso del fuego y debieron de haber subsistido toda su vida con bayas, raíces y pequeños animales como ranas y lagartijas, que sin duda comían crudos. ¿Quién soy yo? Soy toda aquella gente. Una respuesta adecuada a la pregunta debe ser genética y evolutiva, que me permita relacionarme a toda la humanidad, a todas las criaturas vivientes. Si soy capaz de tal respuesta, tal vez pueda en verdad saber quién soy, porque tengo un cerebro que me permite escribir libros, construir ciudades, inventar, conducir vehículos, volar hacia la luna. Y sobre todo, tal vez pueda saber por qué puedo caminar erguido y hablar y especular acerca de mí mismo. Hubo una época en que mis antepasados no podían hacer ninguna de estas cosas. No eran hombres, sino criaturas vivientes semejantes a los monos, que vivían en árboles. De algún modo se transformaron en hombres. En alguna parte de mi línea ancestral, en el límite de la humanidad, hay un eslabón que conecta criaturas que claramente eran hombres con criaturas que no lo eran. El propósito de estos audios y clave a la vez del relato policíaco es identificar ese eslabón, examinarlo a la luz de múltiples pruebas nuevas, surgidas durante los últimos años, y ver si él, sus antepasados y sus parientes son capaces de dar una explicación satisfactoria del proceso por el cual un remoto antropoide arborícola antepasado mío se transformó en hombre. En una palabra, cómo llegué a ser lo que soy. Continuaremos en un siguiente video. Gracias.